Bien, hoy vamos a ver el sistema teórico keynesiano, ¿sí? Que es lo que nos faltó ver. Vamos a ver un aspecto central, lo vamos a comparar un poco con el neoclásico, que es el último que vimos y que es importante, ¿sí? Eh, la bibliografía para este, yo diría que se basa más que nada en este Power, ¿sí? Es la bibliografía que venimos manejando para todos los sistemas teóricos, que es el de Varios y el de Fernández. El de Fernández, obviamente, lean la parte hasta los keynesianos, los nuevos keynesianos, la síntesis neoclásica, obviamente son cosas que no vimos, estaría buena verlas, pero no vamos a llegar, ¿sí? Así que solamente hasta la parte que dice revolución keynesiana. Si llegan a complementar, dada la proximidad no creo, pero quizá para el final está bueno la sección, creo que es número 6 del libro de Kicillof, que habla solamente de Keynes, ¿sí? Esa sección, yo me baso más que nada en esa porque me parece que es la más rigurosa teóricamente. Lo que tienen los libros varios y el autor es varios y el de Fernández es que son libros medio resumidos, ¿sí? A mí no, pero bueno, dado que no es una materia introductoria en economía, tampoco le pedimos un gran complejidad. Yo diría que se basen bastante en la clase y que complementen con esos dos textos que ven ahí, y si tienen ganas de ampliar, obviamente que usen el que les acabo de recomendar. Empezamos con el último sistema teórico, la parte 4 de la unidad 3, ¿sí? Ya las próximas clases, no mañana, sino la semana que viene ya empezamos con otra unidad que tiene que ver con economía argentina. Bueno, Keynes fue un economista británico, ¿sí? Nació en el 83, murió en el 46, en 1946. O sea, vivió gran parte de su vida activa como académico en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Sobre todo las dos guerras y los periodos entre guerras, que se le llama, ¿sí? O sea, esto siempre recuerden que el contexto histórico es importante porque hace a las discusiones que están teniendo los autores. Eso a mí me parece central. O sea, cada sistema teórico que vimos tienen que saberlo ubicar en su contexto histórico, porque en realidad los autores, todos los autores que escriben y todos los que dedicamos a escribir, escribimos de acuerdo al contexto histórico que estamos viviendo, ¿sí? Eh, Ahí lo que sobre todo en el contexto histórico que Keynes se centra es hubo un periodo que se llamó la Bella Época, la Belle Époque, que lo vimos en la clase de teoría neoclásica, que más que nada era una época donde el capitalismo fue creciendo a grandes tasas, y esa buena época, ¿sí? Duró de más o menos 1900 a 1914, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial, de principios del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial. Pero en la década del 20, el sistema económico empieza a tener problemas, sobre todo de sobreproducción. ¿Qué significa problema de sobreproducción? Demasiada mercadería producida sin poder colocarse en el mercado, es decir, sin venderla. Sería como un exceso de oferta, ¿sí? O sea, como que las fábricas producen cada vez más, ¿sí? Y no encuentran a nadie que las compre. Y por más que sigan, ¿qué hace el empresario ante eso? Comienza a bajar los precios para que alguien les compre esas mercaderías, ¿sí? Pero eso no ocurre, nadie les compra la mercadería, entonces el capitalismo entra en una fase recesiva. ¿Qué quiere decir? Una fase en donde no hay crecimiento del producto, sino por lo contrario, habría una caída del producto año a año, ¿sí? Eso pasa en gran parte de la década del 20, ¿sí? Recuerdo que estamos pasando la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial termina en 1918, ¿sí? En esa época culmina, en 1929, al final de la década del 20, culmina con lo que fue una de las mayores crisis del capitalismo históricas. El capitalismo tuvo dos grandes crisis fenomenales. Una es la del 2008, que las vivimos, no nos tocó tanto por las condiciones de nuestro país, por cómo estaba planteado ciertas cuestiones en el país, pero fue una de las depresiones más grandes de la historia, por lo menos del modo de producción capitalista. Y la segunda, sin duda, o quizá la más importante, fue la de 1929. ¿Sí? Tanto es así que los países centrales, acá puse tres ejemplos, busqué tres ejemplos: Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, que eran las tres grandes potencias, si se quieren. Alemania estaba en un periodo de reconstrucción igual, debido a que perdió la Primera Guerra.
Estados Unidos estaba, la tasa de desempleo era cerca del 26%, eso es como 13 millones de personas, muchísimo para ese tiempo. Alemania un 22% y el Reino Unido en su totalidad, ¿sí? Los 4 países que conforman el Reino Unido, el 15%. ¿Sí? Ese era como el principal problema del capitalismo occidental o de la parte occidental. Después vamos a ver qué pasaba en Argentina en esta época, ¿sí? Sobre todo la semana que viene lo vamos a ver. Pero principalmente la característica fenomenal o el problema central del capitalismo eran las grandes tasas de desempleo que tenía, es decir, debido a que no podía vender los productos en el mercado, había una crisis de lo que antes denominé crisis de sobreproducción. A eso se le agregaba, obviamente, que los empresarios bajaban precios para poder vender esas mercaderías y como no las vendían empezaban a echar gente, ¿sí? Entonces, por eso son esas grandes tasas de desempleo, ¿sí? O esa es una de las explicaciones que se le da hoy a esa crisis que tuvo el capitalismo. Aparte del desempleo tiene, bueno, seguramente sabrán, en ese momento el capitalismo competía contra otro modo de producción que era el comunismo, ¿sí? Sobre todo por la Revolución Rusa que fue en 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial. Rusia hace una revolución social y cambia su modo de producir o su modo de dirigir la economía de un modo de producción a otro, ¿sí? Así que el capitalismo tenía como 2 grandes problemas, entre comillas. Uno era el desempleo, no podía solucionar sus problemas endémicos, ¿sí? Y un problema externo, no tanto interno como el desempleo, sino un problema externo, que era la existencia de un rival o países que le competían en términos de modo de producción, ¿sí? En este gran contexto histórico, ¿sí? Una gran depresión con crisis de sobreproducción, donde hay desempleo y donde se instala otro modo de producción, la teoría hegemónica era la teoría que vimos, el sistema teórico que vieron la clase pasada, que es el sistema teórico neoclásico, ¿sí? Que es el mismo que Sisti dice como economía secas o economía ortodoxa, y es la teoría neoclásica, ¿sí? Luego hoy la teoría neoclásica sigue siendo hegemónica, ¿sí? Después pudo sintetizar las ideas de Keynes y absorberlas de mi forma de ver las cosas de muy mala manera, pero es la que estudiamos hasta el día de hoy cuando, por ejemplo, vieron microeconomía, gran parte de lo que vieron en términos de formación de precios de mercado fue justamente la teoría neoclásica y es la que se suele dar en las economías de otras facultades, se da solamente la teoría neoclásica. Keynes era un alumno de la teoría neoclásica, pero se revela frente a ella, digamos, y construye otro sistema teórico completamente distinto, ¿sí? Que tiene algunas similitudes muy pequeñas, para mí muy pocas, pero tiene sobre todo grandes diferencias con esta teoría, con el sistema teórico neoclásico. De acá, a partir de este contexto histórico, lo que me va a interesar a ver a mí es justamente esas diferencias, es decir, por qué Keynes le presenta batalla teórica, siempre hablando en términos teóricos, ¿no? Al sistema teórico neoclásico. ¿Por qué discute con las ideas del sistema teórico neoclásico? Recuerden que el sistema teórico neoclásico estaba discutiendo con Marx, y Marx al mismo tiempo estaba discutiendo con los economistas clásicos, ¿sí? Acá me gustaría hacer una aclaración, la teoría neoclásica no es que es la clásica mejorada o algo así, es otro sistema teórico completamente diferente. Ya lo vieron, pero bueno, hago la aclaración para que nosotros lo tengamos fijado, digamos, no es que son los conceptos clásicos renovados o ayornados a la época, sino que ese es un sistema teórico completamente distinto y diferente. En este contexto, ¿sí? De sobreproducción, de desempleo y de un rival concreto en términos de modo de producción, Keynes hace su teoría y hace su teoría discutiendo sobre todo con la teoría hegemónica dentro del capitalismo, que era la teoría neoclásica. Recuerden que la teoría neoclásica era una gran defensora de cómo funcionaba el capitalismo, y ahora vamos a ver cómo explica esa teoría neoclásica estos problemas que tenía el capitalismo y cómo Keynes ataca esa explicación, ¿sí? Y nos vamos a centrar sobre todo la clase en eso. Hay una teoría que ya la vieron, que es la teoría de la demanda efectiva, que tiene raíces keynesianas o gran parte de las raíces keynesianas, ¿sí? Antes, otra aclaración pequeña más, antes de
La teoría neoclásica, al basarse en la microeconomía para construir la macroeconomía, ¿sí? Muchas veces en los libros de texto se dice que la macroeconomía nació con Keynes, porque justamente la teoría neoclásica siempre se basaba en la micro. ¿Sí? A mí no me gusta tanto esa afirmación porque los Marx y los economistas de macroeconomía, nada más que no se llamaba así en su momento, sino que se llamaba economía política. Básicamente, ¿cuál es el rival? Ahora pasamos del contexto histórico al teórico. ¿Cuál es el rival teórico? Es obviamente lo que acabo de decir, la economía neoclásica o el sistema teórico neoclásico, ¿sí? O la economía ortodoxa, como quieran llamarle, es todo lo mismo o lo englobamos todo lo mismo, ¿sí? Por término de facilidad teórica. Nosotros decimos que Keynes va a decir, no nosotros, Keynes va a decir que la teoría neoclásica es incapaz de explicar las problemáticas de la época. O sea, ¿cuáles eran esas problemáticas? Sobre todo la crisis de sobreproducción que derivaba en un desempleo profundo. Es decir, todos aquellos elementos que producían además ese exceso de oferta que no se podía colocar en el mercado, es decir, que nadie compraba, hacía que los precios bajen cada vez más, había una deflación, ¿sí? Que es la disminución de precios, y el empresario, como veía que bajaba los precios y encima bajaba su beneficio, echaba gente, lo cual se derivaba de un desempleo. Entonces, Keynes, que dice básicamente que el sistema teórico neoclásico no está preparado para resolver esa problemática de la crisis de sobreproducción, de deflación, es decir, de baja de precios, y por otro lado de desempleo. ¿Sí? Eso es lo que va a decir Keynes. Tal como le da con los supuestos que tiene, no lo puede resolver o no lo puede explicar. Entonces, por eso dice los economistas, que en ese momento no salían en la tele, pero sí salían mucho en los diarios, no pueden explicar la crisis. ¿Sí? Y básicamente las recetas que dan son peores que la situación como está. O sea, no solo no entienden, dice Keynes, o lo dice de una forma un poco más agresiva lo que estoy diciendo yo, no solo no entienden, sino que empeoran las cosas. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. Básicamente Keynes se basa, de hecho en su primer capítulo de su libro más famoso, que es Teoría de la Ocupación, el Dinero y el Interés, que es de 1936, Keynes dice que los supuestos, recuerden, son simplificaciones que se hacen para construir modelos. Es decir, yo supongo determinadas cosas, determinados postulados, y en base a esos supuestos construyo un modelo, ¿sí? Es decir, una simplificación de la realidad. Keynes dice que esos supuestos o esas premisas de las que parte la economía neoclásica son irreales. ¿Qué quiere decir? Que básicamente se están basando en supuestos que no existen. Un ejemplo básico lo vimos en microeconomía. Por ejemplo, la competencia perfecta. ¿Sí? La competencia perfecta suponía un montón de empresas compitiendo entre sí y un montón de consumidores pactando precio con esa empresa. Bueno, lo que respondería Keynes a ese modelo, bueno, el supuesto de esos modelos es un supuesto irreal. Ese modelo no existe en la realidad. Por lo tanto, si no existe en la realidad, no puedes resolver los problemas económicos concretos de la gente. ¿Sí? Eso es lo que va a decir. O sea que él dice, el problema no es el edificio teórico sobre el que se construye la economía neoclásica, sino sus cimientos, es decir, los supuestos del modelo. El modelo está perfecto matemática y lógicamente. El problema es que parte de supuestos irreales, ¿sí? Y lo que va a empezar a atacar a la economía neoclásica en base a esos supuestos. ¿Cuáles eran los supuestos? Primero, que todos tenemos la misma relación de poder. Es decir, que se acuerdan que en los modelos neoclásicos, los que vimos en microeconomía, todos los individuos tenían la misma relación de poder. La idea de esa de hogares o familias y empresas, y que todos estamos en un ambiente más o menos armónico, en donde pactamos precios y cantidades y todos salimos beneficiados. Bueno, Keynes va a decir que eso es un supuesto irreal, que primero existe una concentración del capital, que quiere decir que existen mercados concentrados o mercados oligopólicos, que básicamente... Sí. Perdóname. ¿Él se basa en supuestos irreales o los critica? No, critica los supuestos irreales de la economía neoclásica. O sea, dice que la economía neoclásica construye modelos, ¿sí? Modelo es una simplificación de la realidad. Modelo macroeconómico, obviamente, estoy hablando. Ese modelo está construido bajo supuestos que no existen en la realidad. Entonces, si bien el modelo matemáticamente puede estar bien y ser lógico al sentido común, al partir de supuestos irreales, no puede resolver las problemáticas del periodo las problemáticas que fui citando anteriormente. ¿Sí?
Básicamente él dice, bueno, por ejemplo, uno de los grandes supuestos de la economía neoclásica es que existe competencia perfecta. Es decir, que hay pequeñas empresas que compiten entre sí todo el tiempo y hay muchos consumidores que pactan precio con esas empresas, o sea, no hay relaciones de poder de unos sobre otros, y todos salen beneficiados de esa relación mercantil o comercial. Todos reciben un precio justo y una cantidad justa. Bueno, Keynes va a decir que eso no existe en el capitalismo, que tenemos que admitir que hay una concentración del capital, que quiere decir que hay pocas empresas que dominan los mercados, y eso obviamente le otorga una mayor relación de poder a ciertas empresas. Después da otro dato más que para mí es relevante, no para la clase de hoy, pero sí para entender cómo funciona el mundo, que la dirección de la empresa no está a cargo del dueño, está a cargo de un administrador que no tiene, de un trabajador o de un gerente, que no tiene relación con el dueño, ¿sí? El dueño está en otro lado y no dirige más la empresa. Eso cambia mucho las decisiones empresariales y ya, obviamente, arruina el supuesto de la economía neoclásica de que cada empresa la maneja su dueño, ¿sí? Que era un supuesto que a Keynes le parecía irreal porque ya la dirección empresarial de las empresas, obviamente hoy un gerente de una empresa no es dueño de la empresa, es un trabajador que ha ascendido y ha tenido la suerte o la capacidad de llegar a ser gerente, ¿sí? Pero de alguna manera no es dueño de esa empresa, ¿sí? Entonces, lo que ve Keynes es que un supuesto de la economía neoclásica es que en las competencias perfectas todos eran dueños de la empresa, ¿sí? Entonces, un poco lo que está atacando es él se para desde la realidad, ¿sí? Él se para desde la realidad y desde la realidad critica los supuestos. Un segundo supuesto. ¿Y qué influencia tiene ese cambio, digamos, en la dirección de la empresa que hace cambiar el marco, digamos, el entorno que usted propone? Claro, yo iba a preguntar justamente lo mismo porque, o sea, a nivel gerencia, esta persona no tiraría por los mismos objetivos que el dueño. Claro, pero piensen que los dueños no es uno solo, son accionistas, son varios. Y muchas veces los accionistas son especuladores. ¿Qué significa? Que hoy yo compro acciones de una empresa, pero mañana me voy. Entonces, muchas veces los accionistas lo único que buscan es que suba el valor de la empresa. Ni siquiera se interesan si la empresa produce más o es sólida en términos familiares. Fíjense, les quiero dar un ejemplo bueno. En las películas de la mafia de antes, vieron que la mafia era como algo familiar, ¿sí? O sea, así funcionaban las empresas también. No quiero decir que eran como mafia, pero sí del mismo funcionamiento. Es decir, que era una empresa casi familiar en donde el cabeza de la familia dirigía la empresa. Después, en el capitalismo que está viendo Keynes, eso ya no pasa. La empresa es un conglomerado, el cual un gerente obviamente defiende los intereses de la empresa, pero los dueños de la empresa no hay un solo dueño, sino que las empresas tienen un montón de dueños que son un montón de accionistas que todo el tiempo van cambiando. Entonces es muy difícil es muy difícil para la gerencia representar a todos los dueños de la empresa. O sea, la empresa no va en una única dirección, sino que va modificándose a ritmos mucho más elevados o mucho más volátiles, si se quiere decir, que en la anterior que eran más estables, ¿sí? Una cosa es que un dueño, obviamente que el gerente va a querer ganar, va a querer que la empresa gane, porque su puesto de trabajo depende de eso y porque generalmente está atado a premios que se le dan cuando a la empresa le va bien. Pero más allá de eso, los dueños de la empresa van variando constantemente. Hay muchas fusiones entre empresas, una compra a otra, otra compra a otra, y va cambiando todo el tiempo. Ese cambio o esa volatilidad todo el tiempo no está incluido, o la economía neoclásica no lo está viendo en sus modelos, ¿sí? Y no lo vamos a ver hoy, pero para Keynes es importante para explicar por qué el capitalismo tiene tanta volatilidad, por qué crece mucho y a veces cae, por qué crece mucho y a veces cae, y así continuamente. Sí. En la época de Keynes ya existía la cotización en bolsa para los de la empresa. De hecho, Keynes era muy bueno, esto es un dato aparte, ¿no? Keynes ganaba mucha guita en la bolsa, porque era muy bueno timbeando en la bolsa de valores. De hecho, la crisis del 29 se llama crack de la bolsa. Si quieren googleenla, le va a salir, hay series de todo, ¿sí? De hecho, el logo de Wall Street, que es la película, lo que le pasa a Leonardo DiCaprio, que es el protagonista, es que le pasa la crisis del 29.
O sea, en un momento se empiezan a caer las acciones y él quiere seguir apostando y en realidad está en este contexto. Está en el contexto de la crisis del 29. ¿Sí? La película está, bueno, el que no la vio, se la recomiendo, está muy buena. Está ubicada en esa época. ¿Sí? Así que sí, obviamente en estos países, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, en el capitalismo más occidental. En Argentina, por ejemplo, no existía el Merval, que es la bolsa de valores de nuestro país. Profe, Sí. lo de los accionistas, que dice que cambió la dirección empresarial y eso. ¿No lo había dicho Marx ya antes? Marx dijo algo, sí, Marx dijo algo con respecto a la concentración de empresas y con respecto a los accionistas también, ¿sí? La bolsa existe desde hace muchísimo tiempo, obviamente que después lo vamos a ver, ¿no? Pero de 1970 hay una revolución financiera que hace que las bolsas de valores tengan hoy un montón de instrumentos financieros. En ese momento los instrumentos financieros eran muy pocos, acciones y bonos, ¿sí? Pero sí, existen desde antes de 1900, ¿sí? Marx habla de cambios de la dirección empresarial, pero no tiene una noción de lo que va a pasar después, digamos. No es un autor como válido en ese sentido, porque obviamente no vivió en esa época, así que era pedirle mucho. Pero sí habló, Marx sí decía que la economía tendía a concentrarse. O sea que los capitalistas tendían a ganar unos y perder otros, y eso tendría una concentración de empresas. Eso sí ya lo aclara Marx. Pero aún así la economía neoclásica sigue insistiendo, ¿sí? Por lo menos en esta época, que no existe concentración del capital, ¿sí? O que las empresas compiten de forma libre y de forma perfecta, entre comillas, ¿sí? Siempre y cuando no haya intervenciones en los mercados. Lo otro que ve Keynes es que cada trabajador no pacta su salario individualmente, sino que existen sindicatos que son fuertes. O sea, eso es innegable, digamos, seguir negando a los sindicatos como algo externo al sistema, decía Keynes, no se puede negar porque, no, a ver, te puede gustar o no te puede gustar, pero los sindicatos existen, decía Keynes. Entonces, no podés seguir usando un modelo en donde van trabajadores individuales a negociar los salarios, ¿sí? Lo que él está haciendo es separa de la realidad en donde está viviendo y critica los supuestos, ¿sí? De hecho, la economía neoclásica, que después se reinventó, y ahora hay un montón de economistas, ninguno se dice que es neoclásico porque queda medio mal, pero hay un montón sigue insistiendo en algunos de estos supuestos, ¿sí? Sigue insistiendo, o por lo menos no lo va a decir, pero su modelo teórico está basado en estos supuestos. Algo que cambió, que no lo vamos a ver porque no vemos teoría del dinero, desgraciadamente, porque no llegamos, es que hubo un cambio en el patrón oro, que es la forma en que se cambia la moneda de los bancos centrales, ¿sí? Lo puse como para ponerlo, porque es algo muy importante, pero no es algo que vayamos a ver. El sistema patrón oro es un sistema, y después sistema patrón dólar son sistemas más complejos de explicar, que me llevarían toda una clase. Básicamente, acá le permite criticar la teoría del dinero, que no la vamos a ver, de la teoría neoclásica. Por ahí la vamos a ver más adelante cuando vemos economía argentina, quizá la nombre, pero no me interesa profundizar en eso hoy, vamos a ver otra cosa. Básicamente, si ustedes leen el libro de Keynes, lo que dice es, la superestructura es lógica, ¿sí? La superestructura teórica de la economía neoclásica es lógica, lo que es ilógico es su estructura, es decir, sus supuestos, ¿sí? Que están parados sobre una realidad que no existe, por decirlo vulgarmente, ¿no? Yo les dije, la primera clase, no me acuerdo si la tuvieron conmigo, creo que sí. Sí, la tuvieron conmigo. Que los sistemas teóricos en economía, para el que estudia economía, se pueden dividir en tres. Una teoría del valor, una teoría del dinero y una teoría de la distribución, ¿sí? Keynes va a criticar casi todo excepto la teoría del valor, que es parecida a la neoclásica, no vamos a entrar en teoría del valor. Critica mucho la teoría del dinero, tampoco vamos a entrar. Lo que me interesa siempre un poco más, como vimos en Marx, es cómo se distribuyen, la teoría de la distribución. Básicamente, ¿qué es lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy? Básicamente, ¿qué va a criticar Keynes? Va a criticar, de hecho, cuál era el problema angustiante a resolver: el desempleo, ¿sí? ¿Por qué decía Keynes? Porque el desempleo genera mucha inquietud social, ¿sí? Él lo ponía en esos términos, dice, rompe con la paz social el desempleo. Hay gente que no puede trabajar, por lo tanto no puede comer,
y por lo tanto genera mucho conflicto social. Y Keynes, que era un defensor acérrimo del capitalismo, por más que se lo dibuje como otra manera, él decía, si nosotros seguimos aumentando los grados de desempleo y le seguimos haciendo caso a la teoría neoclásica, los muchachos se nos van a rebelar como están haciendo en otros países. ¿Sí? Básicamente Keynes le dice a los empresarios, si ustedes no me hacen caso a mí y siguen haciéndole caso a la teoría neoclásica, los trabajadores se les van a rebelar porque no tienen trabajo. ¿Sí? Entonces, se genera conflicto social y encima hay un país, que es la Unión Soviética, que cambió el modo de producción porque los trabajadores hicieron una revolución. Entonces, Keynes le dice, ojo, que si siguen con la misma receta, vamos a terminar igual. ¿Sí? O sea, el que dice que Keynes es un defensor del socialismo tiene un poco las ideas desvirtuadas, o no leyó a Keynes, ¿sí? Por lo menos no lo leyó a Keynes. La teoría, entonces, lo primero que va a criticar Keynes justamente es, en lo que se van a centrar, es en el problema central, el desempleo. ¿Sí? De hecho, su libro se llama Teoría de la Ocupación, en primer término, el interés y el dinero. El interés y el dinero lo va a criticar después en el libro, el capítulo 2. Lo primero que hace Keynes es decir, la teoría del trabajo de la economía neoclásica está completamente errada. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Básicamente, él expone dos razones, que ahora va a aparecer medio en chino, pero la vamos a ir a explicar. Estas dos razones son centrales y son las que me interesa que queden, y las voy a ir explicando a lo largo de la clase. ¿Sí? La primera razón, dice Keynes, es que podemos estar en equilibrio, pero eso no significa que estemos en pleno empleo. ¿Sí? ¿Qué significa? La economía neoclásica, ahora lo vamos a ver, cree que cuando estamos en equilibrio, estamos en pleno empleo. ¿Qué significa? Que tenemos todos los trabajadores empleados y todas las máquinas funcionando. ¿Sí? Los factores productivos, capital y trabajo. ¿Sí? Básicamente la teoría neoclásica dice eso, dice cuando hay un equilibrio, hay pleno empleo. Todos los factores productivos están funcionando, por lo tanto no hay desempleo. El que está desempleado es porque quiere, que es un desempleo que es voluntario. Esto lo vimos en microeconomía, ¿sí? Lo vimos en microeconomía, lo vamos a repasar, porque es central para la macro también. Dice la teoría neoclásica, el equilibrio es de pleno empleo. Por lo tanto, el que no tiene trabajo es porque no quiere tenerlo. Es un desempleo voluntario. ¿Sí? Keynes va a decir que no, que existen equilibrios de no pleno empleo. ¿Qué quiere decir? La economía puede estar en equilibrio, pero ese equilibrio representa una tasa de desempleo de 20%. ¿Sí? Es decir, que la economía puede estar en un estado estacionario, ¿sí? En un estado de equilibrio planteado desde la teoría neoclásica, pero no significa que un equilibrio sea de pleno empleo. Y por lo tanto existe... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué se refiere con equilibrio? Que todo lo que se produce se demanda. O sea, todo lo que vos producís, lo demandás. El equilibrio es Z igual a I. Es lo que vimos en la teoría de demanda efectiva. Perfecto. ¿Sí? Cuando nosotros en la teoría de demanda efectiva decimos que Z es igual a I, estamos diciendo que todo lo que se demanda, Z, se produce. O se ingresa a los factores productivos. ¿Sí? Entonces, Keynes, ¿qué va a decir? Z puede ser igual a I. Es verdad, puede estar en equilibrio la economía, pero en ese Z igual a I puede haber factores desempleados, puede haber gente sin trabajo. Y no porque no quiera, sino porque el mercado no tiene nada para ofrecerle. ¿Sí? O sea, es un desempleo que es involuntario, un desempleo que la gente no lo elige tener. ¿Sí? Es muy diferente al desempleo desde la teoría neoclásica. Profe. Sí. Entonces, cuando hablamos de que I es igual a Z, cuando vimos la teoría de la demanda efectiva, estábamos hablando desde un punto de vista neoclásico, digamos, porque ahí sí decía que... No, porque recuerden que la teoría de demanda efectiva, uno de los supuestos es que no estamos en pleno empleo. Por lo tanto, la teoría de demanda efectiva, tal como la dimos, se acerca mucho más a una idea keynesiana. La teoría de demanda efectiva no se la damos porque es keynesiana, se la damos porque es la teoría que inaugura la macroeconomía. O sea, en cualquier curso de macroeconomía, de hecho lo que fuera en la UNR seguramente la dieron, tienen teoría de la demanda efectiva, ¿sí? O teoría de la demanda agregada. Propensión marginal a consumir, multiplicador. Porque es la teoría que funda, a mí no me gusta y no estoy muy de acuerdo con esa idea, pero que funda la macroeconomía. Por eso se suele dar en los cursos de macro. Pero está buena la observación que ves. En la teoría de la demanda efectiva hay un equilibrio, Z es igual a I. Pero ese equilibrio no es de pleno empleo. Por lo tanto, ahí no se está pensando tanto en la teoría neoclásica, sino se está pensando más en las ideas de Keynes. Claro, porque, o sea,
O sea, dice que todo lo que se produce se demanda, pero no quiere decir que haya el pleno empleo, digamos. Exactamente, así como lo decís. Muy bien. Bueno. De nada. Y el segundo postulado clave que le va a criticar, estas son dos cosas clave que le va a criticar de la teoría del empleo, ¿sí? Ahora lo vamos a repasar igual, lo vamos a ver bien más en profundidad de lo que lo estoy dando, pero es como una intro. Después, ¿qué va a decir? Bueno, a veces los neoclásicos, de vez en cuando, dicen que la economía puede estar en desequilibrio, ¿sí? ¿Se acuerdan que a veces las curvas había como un desequilibrio? Por ejemplo, cuando había un salario mínimo, ahora lo vamos a ver. Pero, ¿qué dice la teoría neoclásica? ¿Cómo se corrigen los desequilibrios de la economía? Dejando al mercado actuar. Si nosotros dejamos al mercado actuar, el mercado por sí solo va a asignar de manera perfecta la cantidad de los precios de los bienes. O, en este caso, la cantidad de trabajo y el salario, porque estamos hablando de mercado de trabajo. Keynes va a criticar eso. Dice que si nosotros dejamos librado al pleno empleo, a los mecanismos automáticos del mercado, decía que el mercado vaya por sí solo, no solo no resuelve el problema, va a decir Keynes, y ahora después lo voy a explicar, sino que lo profundiza, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber alguien que reactive la economía cuando siempre estamos hablando en un periodo donde hay desempleo, ¿sí? Porque nos estamos ubicando desde la realidad en que Keynes está escribiendo. Si hay desempleo y se lo dejamos librado al mercado, va a decir Keynes, esto termina peor. ¿Sí? Lo estoy como vulgarizando un poco para que se entienda. Necesitamos un mecanismo externo al mercado que pueda propulsar la economía al alza, ¿sí? Y ahí Keynes no está hablando del socialismo ni nada, de vuelta lo vuelvo a repetir porque está esa idea medio rondando y la verdad que no tiene nada que ver con el libro de Keynes, no tiene nada que ver con ningún aspecto teórico. Keynes lo que quiere es que sobreviva el capitalismo. Entonces dice, si ustedes le siguen dando al mercado, la economía va a seguir en crisis y estos muchachos se le van a pasar para el otro bando, ¿sí? Van a tomar las fábricas, dice Keynes. Entonces, básicamente, lo que no se cumple es la ley de 6, ¿sí? La ley de 6, ya la vimos, pero la vuelvo a repasar, es que toda oferta genera su demanda, ¿sí? La vamos a ver ahora en un rato, pero básicamente la ley de 6 es la que dice que para invertir primero hay que ahorrar, ¿sí? Es decir, se basa en un supuesto microeconómico. Nosotros, los agentes económicos que como uno, ¿sí? Como un individuo, nosotros si queremos invertir en un negocio tenemos que ahorrar, básicamente. Es decir, tenemos que no gastar tanto para que nos guardarnos plata e invertir, ¿sí? La teoría neoclásica defiende mucho eso. Dice que para generar la demanda, es decir, la inversión, primero tiene que haber una oferta, es decir, un ahorro. La oferta genera su propia demanda, es decir, el ahorro genera la inversión. Keynes va a criticar eso y va a decir que eso no se cumple, que es totalmente lo contrario. ¿Y qué es lo que dice la teoría de la demanda efectiva? Que la inversión genera el ahorro, ¿sí? Y no al revés, ¿sí? Va a cambiar totalmente el sentido macroeconómico de esas variables. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Por lo menos yo he entendido, es una de las cosas que más me voy a centrar hoy. Bien, primero un breve repaso de cómo funciona el mercado de trabajo según la teoría neoclásica, ¿sí? Para entender bien las críticas de Keynes. En el eje de las abscisas, ¿sí? Tienen la cantidad de trabajo, ¿sí? Es decir, cantidad. En este caso de trabajo porque estamos en el mercado de trabajo. Y en el eje de las ordenadas tienen salario real, que el salario real es el salario nominal, W grande, acá está, figura, sobre los precios. Es decir, cuántos bienes y servicios puedo comprar yo con mi salario. No es un salario nominal, que es el de bolsillo, el que me aparece en el recibo de sueldo, sino cuántos bienes y servicios, cuántas canastas de bienes y servicios puedo comprar yo con ese salario, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, el precio, que sería el salario real, y por otro lado, la cantidad de trabajo, ¿sí? Es un mercado como cualquier otro mercado, pero estamos hablando de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, hay una oferta que es positiva. Es decir, a mayor cantidad de trabajo, mayor salario real. ¿Qué significa esta oferta? Básicamente que los trabajadores, por una mayor cantidad de trabajo, van a pedir un mayor salario real, ¿sí? No nominal, real. Eso tiene que ver porque los trabajadores, básicamente, toman el trabajo como algo malo y toman el ocio como algo bueno. Entonces, lo que le están cobrando acá al empresario por ofertar más trabajo
es que le está dando menores horas de ocio, ¿sí? Por eso tiene una pendiente positiva. Yo si trabajo más cantidad de trabajo voy a pedir mayor salario real. Ojo con esto, mayor salario real, no nominal, ¿sí? Y por otro lado, la oferta obviamente depende de la cantidad de trabajadores que haya, ¿sí? O sea, la oferta, el que oferta trabajo son los trabajadores. ¿Quién demanda trabajo? Las empresas, obviamente, van a decir los neoclásicos. Los neoclásicos van a decir, siempre estamos parados del punto de vista neoclásico, que la demanda tiene pendiente negativa. ¿Qué significa? Que a mayor cantidad de trabajo, menor salario real estoy dispuesto a pagar. ¿Por qué, dicen los neoclásicos? Porque la productividad del trabajador es decreciente, ¿sí? Por lo tanto, si trabaja más cantidad de horas, va a ser menos productivo, por lo tanto voy a estar dispuesto a pagar un menor salario real, ¿sí? Básicamente, este es el mercado de trabajo según la teoría neoclásica. Compara salario real con cantidad de trabajo, dice que hay una oferta que es guiada, digamos, que es determinada por los trabajadores, que tiene pendiente positiva, ¿sí? Tiene una relación directa entre cantidad de trabajo y salario real, y una demanda que tiene pendiente negativa, que significa que hay una relación inversa entre cantidad de trabajo y salario real. El cruce entre esa oferta y la demanda determina un salario de equilibrio, que acá está como W asterisco, y una cantidad de equilibrio que acá está como Q asterisco. En ese punto E, ninguno de los dos quiere salir. Es decir, ni el trabajador quiere cobrar más, ni el empresario puede pagarle menos, ¿sí? O sea, en ese punto los dos están conformes. Es bien la idea neoclásica esa de que no existen relaciones de poder entre el trabajador y el empresario, ¿sí? Los dos pactan una cantidad de trabajo determinada, que es Q asterisco, y una cantidad de salario real determinada. ¿Se entiende? Esto lo vimos en microeconomía, lo estoy repasando, ¿sí? Básicamente, ¿qué dicen los neoclásicos? ¿Por qué? Porque, a ver, los neoclásicos escriben en los diarios y los periodistas le preguntan por qué hay una tasa de desempleo de casi el 30%. ¿Sí? O sea, todos obviamente le están preguntando, los políticos de turno también le están preguntando a los economistas neoclásicos cómo hacemos o por qué existe explícame por qué tenemos una tasa de desempleo tan alta. ¿Y qué dicen los neoclásicos? Básicamente estamos como si estuviésemos en W', en esta parte que está más arriba. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos trabajadores. Hay un exceso de oferta de trabajadores. Los trabajadores deberían aceptar un menor salario, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en W', ¿sí? Y en este W' se emplea C cantidad de trabajadores, ¿sí? Donde choca la demanda, ¿no? Bajamos C cantidad de trabajadores. Si los trabajadores aceptarían bajarse el salario, iríamos hacia E y aumentaría la cantidad de trabajo, ¿sí? Básicamente, ¿qué está diciendo la teoría neoclásica? Que los trabajadores cobran mucho, ¿sí? Que los trabajadores están cobrando demasiado y que lo que tienen que hacer es reducirse su salario, ¿sí? Está textual, digamos, o sea, no es que estoy deformando ninguna idea ni nada. Pigou, que era el representante de la teoría neoclásica, en la mayoría de diarios y en todo diario dice el trabajador está por encima de las necesidades satisfechas, digamos, por decirlo de alguna manera. Está ganando mucho, vamos a suponerlo. Dada la oferta de trabajadores que hay, debería aceptar reducir su salario real, ¿sí? Debería poder comprar menos cantidad y servicio con su salario. ¿Se entendió esto? Porque es clave, ¿sí? Sí, se entendió. Bien. Entonces, ¿qué esta última cosita del mercado de trabajo según la teoría neoclásica? ¿Qué están diciendo de fondo ahí? Bueno, que si en realidad el trabajador se tiene que ganar menos, aceptar menos, el que no tiene trabajo es porque no quiere, ¿sí? O sea, que el desempleo es voluntario, son los mismos trabajadores los que tienen que tratar de bajar el salario real, ¿sí? Eso es lo que van a decir, digamos, los economistas neoclásicos. Keynes lo que va a tratar de hacer es hacer pedazos este mercado, de hecho lo consigue, porque obviamente durante muchos años, por lo menos del 30 hasta de 1930, desde la fecha de la crisis, o de 1936, que es cuando Keynes termina su libro, hasta 1970, las ideas keynesianas son las que más prevalecen, por lo menos en los gobiernos de estos países, que son las potencias mundiales. Keynes, a lo que acabamos de decir, le va a hacer dos objeciones. Una objeción bastante teórica, que la voy a tratar de explicar despacito,
Y una objeción empírica, que quiere decir empírica, que está mirando la realidad para deducirlo. La primera objeción que dice Keynes, esto, digamos, la oferta, la demanda está bien graficada, va a decir. La oferta es mentira, dice Keynes. Básicamente, ¿por qué? Porque el salario real es el salario nominal sobre los precios. Y Keynes dice, yo me fijo la realidad y cada vez que aumentan los precios, la gente automáticamente no deja su trabajo, ¿sí? Porque ¿qué está suponiendo esto? De que si vos aumentás los precios, W chiquita se cae, ¿sí? El salario real baja. Si aumentan los precios, podés comprar menos cosas con tu salario. Como el salario baja, ¿qué tendría que hacer la gente? Dejar su trabajo. Porque el salario deja de ser de equilibrio y a un menor salario no está dispuesta a trabajar, ¿sí? O sea que se va del mercado de trabajo simplemente porque existe inflación. Y dice Keynes, eso no ocurre, la gente necesita el trabajo igual. Es una locura pensar de que cuando se aumentan los precios, el trabajador automáticamente va a decir, yo no trabajo más. ¿Por qué no? Mi salario no es un salario de equilibrio, ¿sí? Entonces, la primera objeción que dice Keynes es empírica. Él está viendo que cuando aumentan los precios, es decir, cuando baja W', vuelvo a repetir porque es salario real, está subiendo el denominador, baja el salario real. Cuando hay inflación, yo tengo un salario real más bajo, porque puedo comprar menos cosas, ¿sí? Básicamente porque crecieron los precios. Eso debería hacer que se achique la oferta de trabajo, es decir, que salgan trabajadores del mercado. Y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Básicamente dice Keynes, porque la gente necesita el trabajo igual. O sea, no se va a ir del trabajo. ¿A dónde va a ir? Si los precios crecen en todos lados. O sea, el salario real cae en todos lados. No es que cae solamente en su industria, cae en todas las industrias al mismo tiempo. Entonces, la primera objeción que le hace a Keynes es que justamente está partiendo de un supuesto irreal, ¿sí? Te está suponiendo que el trabajador basa su oferta en un salario real cuando no es así, ¿sí? Esa es la primera gran objeción, que es mirando y eso se cae maduro. Nosotros tenemos inflación en Argentina y yo no dejo mis trabajos por tener inflación, ¿sí? O sea que es una objeción bastante real, ¿sí? Bastante dura. Y que parte de los supuestos irreales. ¿Por qué? ¿Cuál es el supuesto irreal ahí? Que hay relaciones de poder iguales entre empresas y trabajadores. ¿Qué quiere decir? Doy un ejemplo. Si aumentan los precios, cae el salario real, ¿sí? Eso significaría que yo tendría que dejar el trabajo. Si todos dejamos el trabajo, el capitalista no va a tener a quién venderle, por lo tanto bajaría el precio, ¿sí? Y ahí nosotros aumentaría el salario real porque bajan los precios y volvemos a adquirir trabajo. Pero de alguna manera nosotros podemos torcer el brazo del empresario, ¿sí? De alguna manera, porque dejamos de trabajar y compramos menos, entonces el empresario no le va a quedar otra que bajar los precios y eso va a hacer volver a subir el salario real y vamos a volver a entrar al mercado. Salgo y entro del mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad están pensando que por detrás hay relaciones que son iguales, ¿sí? O sea, tienen la misma relación. Esa es la primera objeción, que es bastante lógica y bastante dura, o sea, no le encuentran la vuelta después para responderle a Keynes. La segunda es mejor todavía. Él dice, bueno, vamos a suponer que tienen razón, de que esto funciona así, ¿sí? ¿Qué pasa si los trabajadores, y vamos a suponer que es verdad, que lo que dicen los neoclásicos, es verdad que los trabajadores se tienen que bajar su salario para volver al salario de equilibrio. Sin embargo, dice Keynes, el trabajador no se baja al salario real, se baja al nominal, ¿sí? Se baja lo que cobra de bolsillo. No puede bajarse todo el salario real. Si se baja el salario nominal, se reducen los costos para las empresas, ¿no es cierto? O sea, si cada trabajador se baja su salario, el empresario tiene menos costos. Si se bajan los costos, ¿sí? Se debería bajar los precios, siempre siguiendo la teoría neoclásica, ¿sí? Donde los precios se dan por competencia perfecta. Si hay una baja en los costos, hay una baja en la oferta, y esa baja en la oferta debería ser reducir los precios, ¿sí? Pero si se bajan los precios, el salario real no se modifica, porque se bajó W, el salario real, recuerden que es salario nominal sobre precio, ¿sí? Si se reduce el salario nominal y después se reducen los precios, el salario real no se modifica. Entonces, si no se modifica el salario real, no pudimos hacerlo bajar. Y si no pudimos hacerlo bajar, seguimos con el mismo problema, ¿sí? O sea que lo que hace Keynes es
suponer que tienen razón, ¿sí? Es como un artilugio teórico, obviamente, suponer que tienen razón y suponer qué pasaría en un futuro si los empresarios, si los trabajadores aceptan una reducción salarial. ¿Cuál es la complicación así? Ahí, si aceptan la reducción salarial nominal, se reducen los costos de la empresa, las empresas trasladan la reducción de costos a precios, ¿sí? Y esa reducción de precios hace que el salario real no se modifique, por lo tanto, seguimos en una situación de desempleo o en una situación donde los trabajadores no pueden acceder al trabajo, ¿sí? Keynes le hace estas dos objeciones grandes y concluye, ¿sí?, que el desempleo, bueno, él dice, ya sé que el desempleo no es explicado por esto, dice Keynes. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué determina el desempleo? ¿Sí? O sea, el desempleo no es generado por la oferta y demanda de trabajo, ¿sí? Keynes se saca esa idea de la cabeza ya con estas dos objeciones, y entonces él dice, bueno, en realidad la economía existen equilibrios de pleno empleo. ¿Qué quiere decir equilibrios de no pleno empleo? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos estar produciendo y todo lo que se está produciendo se está demandando, pero existe desempleo, ¿sí? Y ese desempleo no tiene la característica de ser voluntario, es decir, que los trabajadores no trabajan porque no quieren, sino que es un desempleo involuntario, en donde el trabajador está buscando trabajo activamente en el mercado y el mercado no se lo ofrece no se lo ofrece y no lo emplea. ¿Se entiende las dos objeciones? ¿Se entiende la conclusión? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Eso es lo que decía acá Keynes, que es lo primero que le critica. Él dice, bueno, la teoría neoclásica no puede explicar el mercado de trabajo, no puede explicar el desempleo. Eso no significa que no estemos en equilibrio. Estamos en equilibrio, pero ese equilibrio no es de pleno empleo o no emplea a todos los trabajadores. De vuelta, ¿por qué es un problema eso? Porque básicamente para Keynes, si no, los trabajadores no están empleados, eso genera un conflicto social importante. Y eso podría generar una revuelta social, dado el periodo que está escribiendo Keynes, en donde había muchas revoluciones de trabajadores en Europa. Bueno, pasamos a la segunda parte que dice, bueno, entonces, ¿qué determina el nivel de ocupación que Keynes le va a llamar N? ¿Sí? ¿Qué determina el empleo? Va a decir Keynes. Está bien, yo ya sé que no lo determina la oferta y la demanda de trabajo, ¿qué lo determina? Keynes va a decir, y esto ya lo vimos, así que vamos a hacer un repaso de la unidad 2, pero lo vamos a unir con Keynes y va a quedar un poco más sólida. Keynes dice que el trabajo depende no de ofertas y demandas individuales de trabajo, sino de la oferta de todos los bienes que se producen en la economía, es decir, la oferta global, ¿sí? Todos los bienes y servicios que se producen en la economía. Esto sería como la idea que ustedes vieron, que me preguntaron hoy, sería como la oferta global, la producción, ¿sí? ¿Y la producción de qué depende? Depende de los costos de la empresa y de las condiciones técnicas de producción, es decir, la cantidad de capital y trabajador que tenga la empresa, ¿sí? La cantidad de máquinas y la cantidad de trabajadores. Keynes no le va a dar, esto entre comillas, no le va a dar mucha bola a la oferta porque dice que la oferta en el corto plazo no se puede cambiar, porque obviamente vos no podés invertir en máquinas de un día para otro. Eso lleva a un proceso de largo plazo, ¿sí? Por eso la oferta global, el análisis se llama de demanda agregada o de demanda efectiva y no de oferta. ¿Y qué está suponiendo? Que la oferta es más o menos fija en el corto plazo. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo cambiar las condiciones técnicas de producción, lo cual es bastante realista, en el corto plazo. La puedo cambiar en el largo plazo, pero no en el corto. Por lo tanto, el nivel de ocupación depende, primero, de esa oferta, y segundo, depende de lo que ustedes vieron como demanda efectiva, es decir, la demanda global. Es decir, el valor esperado de las ventas, en términos de consumo y en términos de inversión. Nosotros también lo vimos con el término de gasto. Lo vamos a sacar porque es lo mismo. Pero básicamente, ¿qué dice Keynes? Que el nivel de ocupación, al ser la oferta fija en el corto plazo, depende de la demanda efectiva o de la demanda global o la demanda agregada, llámenle como quieran, ¿sí? Porque no voy a ser muy riguroso con los términos técnicos. Para mí es demanda efectiva, pero pueden usar global. Digamos, el nivel de ocupación, la cantidad de empleo, no depende de la oferta y demanda de trabajo, depende de la demanda total de la economía. Es decir, cuánto se espera que se venda en términos de consumo y de inversión, ¿sí? Acá está.
nosotros ya habíamos visto que esa demanda agregada depende de un consumo autónomo, de una propensión marginal a consumir, que es positiva, ¿sí? Y depende del ingreso disponible, y de la inversión, que es autónoma también. Acuérdense que autónomo significa que no dependen del ingreso, ¿sí? O que no se mueven cuando se mueve el ingreso. La única variable que no es autónoma ahí es la propensión marginal a consumir. Entonces, bajo este contexto, y ahora sí está como mejor dada o más sólida, es donde Keynes plantea su teoría de la demanda efectiva, ¿sí? Él básicamente dice que, él dice, bueno, yo ya sé que a la ocupación la determina la demanda. ¿Qué voy a hacer? Voy a estudiar la demanda. Para estudiar la demanda, yo necesito saber cómo se mueven sus componentes. Esto ustedes ya lo saben, porque los componentes de la demanda son consumo e inversión. También es gasto, lo vamos a dejar afuera por una cuestión de que no es igual que la inversión, ¿sí? Podemos poner la inversión pública acá y listo, pero es el consumo y la inversión, dice Keynes. Suponiendo que no hay Estado, ¿no? Y suponiendo, obviamente, que estamos en una economía cerrada, ¿sí? No hay exportaciones ni importación. Eso luego lo va levantando esos supuestos, no es que hace esos supuestos para siempre, sino que los va levantando. Él dice, una parte del ingreso se va a consumo, ¿sí? Según la propensión marginal a consumir. Si la propensión marginal a consumir es 0.8, si yo aumento el ingreso en un peso, 80 centavos van a ir a consumo. Los otros 20 centavos van a ir a ahorro, ¿sí? Todo lo que no se consume se ahorra. Esa parte, ¿qué diría un economista neoclásico? Que esa parte que se ahorra va directamente a inversión. O sea, 0,8 iría a consumo y 0,2 ahorro, pero ese ahorro automáticamente se traduce en inversión. ¿Esa es la ley de SAI? Esa es la ley de SAI, exactamente. Que determina su demanda. ¿Qué significa? El ahorro, la oferta, determina la demanda, que es la inversión, ¿sí? Automáticamente, básicamente yo aumento en un peso, sigo con el ejemplo bobo de un peso, pero para que se entienda en términos teóricos la propuesta. El consumo aumenta en 80 centavos y el ahorro en 20 centavos, pero ese ahorro automáticamente es inversión. Por lo tanto, hay un equilibrio permanente. Keynes dice que no es así, que hay parte del ahorro que no se va a inversión. Hay parte del ahorro que el capitalista decide no invertirlo. ¿Por qué? Porque piensa que a la economía le está yendo mal. Prefiero guardarlo bajo la almohada, no sé, lo fuga, no sé, lo desaparece, lo ahorra, pero no lo invierte. Y como no lo invierte, dice Keynes, hay una parte, la economía no, digamos, la ley de SAI primero no se cumple, pero más que nada, parte de la economía entra en conflicto, porque no se está demandando todo lo que se está produciendo, ¿sí? Entonces, si ese ahorro no se traduce en inversión, hay una parte que, o sea, la economía puede estar en equilibrio, dice Keynes, pero va a haber desempleo sí o sí. ¿Por qué? Porque no todo lo que se está ahorrando se está invirtiendo. Después eso tiene su explicación mucho más teórica y mucho más profunda, porque analiza por qué ahorra o no un capitalista, y ahí empieza digamos, a profundizar sobre la teoría del dinero. No me interesa eso. Lo que más me interesa es que no todo, primero, que el ahorro no se traduce en inversión, y eso genera una situación de desempleo. Porque si el empresario no invierte, no produce, y si no produce, causa desempleo, ¿sí? Entonces, o sea, no emplea gente, lo cual entramos en una crisis de las características que está viviendo Keynes. Keynes está diciendo, el nivel de ocupación no me interesa la oferta y la demanda de trabajo, lo que me interesa es la demanda efectiva. La demanda efectiva depende del consumo y de la inversión, ¿sí? Una parte va a consumo y otra parte va a ahorro, pero ese ahorro no siempre va a inversión, dice Keynes. Hay veces que la economía le va tan mal y el empresario tiene tan pocas expectativas, lo explica mucho mejor que yo en esta parte, que no decide automáticamente invertirlo. Decide no invertirlo, decide guardarlo, aunque sea antieconómico, ¿sí? Porque justamente también se basa en que no todo el tiempo tomamos decisiones correctas con respecto a un análisis costo-beneficio. El empresario cree en su expectativa y cree que la economía no va a crecer. Y si cree que no va a crecer, no va a invertir, dice Keynes, ¿sí?
¿por qué no? O sea, ¿por qué estamos en una situación de desempleo? Si le piden que le explique un economista neoclásico, le va a decir, porque los trabajadores están ganando más de lo que pueden y deberían bajarse su salario. Lo que respondería un keynesiano o lo que respondería Keynes es que el desempleo está generado porque los empresarios no están invirtiendo, ¿sí? Lo que hay que hacer, dice Keynes, es enseñar a los empresarios a invertir, ¿sí? Básicamente lo que dice es eso. ¿Por qué? Porque si no, causa desempleo, y el desempleo es un conflicto social grave, sobre todo en esa época, vuelvo a repetir. Y ahí lo que hace Keynes, por último, es invertir la ley de 6. Él dice, si nosotros seguimos insistiendo en que hay que ajustar y hay que ahorrar cada vez más, y vemos que ese ahorro no se traduce en inversión, estamos empeorando las cosas. Porque ahorran cada vez más, y como nunca se invierte eso que se ahorra, digamos, el ahorro no genera inversión. Básicamente la ley de 6 no existe. No solo va a decir que no existe, sino que la revierte. Él dice, si nosotros logramos que el empresario aumente su inversión, o si el Estado interviene aumentando el gasto, ahí sí aparece el gasto, automáticamente a través del efecto multiplicador, que ya lo vimos, la economía va a crecer y va a generar ahorros. Entonces cambia la causalidad de la ley de 6. La ley de 6 dice, la oferta genera su propia demanda, el ahorro genera inversión. Keynes no solamente va a decir que eso es mentira, que el ahorro no siempre genera inversión, sino que va a dar vuelta a eso, va a decir la inversión es lo que genera el ahorro. Acá en la economía no funciona como si fuésemos individuos. No podemos, Keynes lo dice claramente, la macroeconomía no se puede analizar igual que la microeconomía. Nosotros la economía globalmente no actúa como una suma de individuos sumados a largo plazo. Lo que dice Keynes es, acá para ahorrar hay que gastar. ¿Por qué? Básicamente porque si yo gasto, genero producción. Y si genero producción, genero empleo. Y si genero empleo y genero salarios, tengo consumidores. Y esos consumidores van a comprar la producción que yo hago. Y yo voy a poder producir más y así sucesivamente. Y entramos en un círculo virtuoso en donde la ley de serie está como revertida y donde Keynes le encontró la vuelta para combatir el desempleo. ¿Cuál es la solución de Keynes? No que los trabajadores se bajen los salarios, porque si los trabajadores se bajan los salarios, primero que ya vimos que no funciona, pero segundo, si se bajan los salarios van a consumir menos, y si consumen menos, el capitalista cada vez va a producir menos porque no tiene a quién venderle. Entonces, lo que dice Keynes lo da vuelta. Acá hay que gastar más. En época de crisis estamos siempre hablando, ¿no? Tengamos en cuenta el contexto en el que escribe Keynes. Si nosotros estamos en una situación donde tenemos una tasa de desempleo del 20%, no sirve la austeridad, ¿sí? No sirve que el Estado siga ajustando, no tiene sentido para Keynes, porque eso significa menor gasto y achicar cada vez más la economía, y ese achicar la economía el mercado no lo va a solucionar automáticamente. Necesita alguien que genere las expectativas necesarias para poder salir de esa crisis, ¿sí? Por eso para Keynes, el Estado juega un rol muy importante en ese proceso. ¿Por qué? Porque es el que puede revertir las expectativas del empresario. Él dice, los empresarios hoy por hoy no invierten porque no creen o tienen expectativas malas. ¿Cuál es la función primordial del Estado? Mejorarle las expectativas a los empresarios. Decirle, enseñarles en dónde hay que gastar, ¿sí? Esa es como la función principal. Y si no lo hace, y si el empresario sigue ahorrando y no decide porque no cree en el Estado, bueno, es el Estado el que lo tiene que hacer, dice. Básicamente esa es la idea, esa segunda idea central de Keynes. Y acá sí hago la diferencia y sí sigo insistiendo en que la idea de que Keynes no es socialista ni nada de eso, de esas tergiversaciones teóricas que hacen hoy, porque él no quiere un Estado socialista, no le interesa, él justamente quiere salvar al capitalismo. Él dice, el capitalismo tiene un problema de desempleo. Si sigue insistiendo con esto y si sigue insistiendo con que el mercado nos va a llevar de vuelta al pleno empleo, se van a rebelar todos, dice. Entonces, ¿cuál es la opción que nosotros tenemos? Que el Estado intervenga. Incluso cuando el Estado intervenga, los empresarios van a ganar más que antes, más que cuando se lo dejamos al mercado. De hecho, eso pasa, después lo vamos a ver, eso se traduce en mayores ganancias para los empresarios cuando se aplican estas medidas, pero después vamos a ver que existe una complicación ahí con la relación capital-trabajo que no es resuelta por lo menos hasta la década del 70, en donde la teoría keynesiana entra en crisis y vuelve a remeter la teoría neoclásica, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe, una consulta. Sí. Con la intervención del Estado, digamos, que sería el gasto público,
¿Qué es Sí. lo que se estaría, o sea, se estimula la demanda prácticamente, es lo que dice? Por ejemplo, que haga una autopista. Si el Estado hace una autopista, le está diciendo al empresario, mirá, te estoy haciendo carreteras más grandes para que vos saques mejor la mercadería y más rápido. ¿Sí? Incentivar a que, porque está bien, el Estado después en la propaganda te vende que la autopista es para que los ciudadanos estemos mejor, ¿sí? O podamos trasladarnos más rápidamente, lo cual es correcto, pero no es la función primordial de la autopista. La función primordial de la autopista es que el capital se acumule más rápidamente. Si yo tengo 5 autopistas que van a los puertos, yo puedo exportar más rápido y por lo tanto puedo ampliar mi economía, ¿sí? Otro ejemplo que se dio, le estoy dando todo ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Otro ejemplo de Estados Unidos, la educación, la intervención del Estado en la ciencia y la tecnología. ¿Qué implica? ¿Para qué invierte el Estado en ciencia y tecnología? ¿Porque le gusta? No, porque sabe que los que se reciben de científicos y de lo que quieran, ingenieros, lo que quieran, van a trabajar a las empresas y hacen a la empresa mejor. Entonces, hay todo un entramado del Estado en donde el Estado le ayuda a la empresa, ¿sí? De alguna manera, donde asiste a la empresa. Ojo, al mismo tiempo asiste al trabajador. Por eso yo siempre digo que el Estado es un mediador. Es un mediador para que no estalle el conflicto, digamos. En este caso, estamos hablando en este periodo. Si el Estado sigue insistiendo en no gastar, lo que va a seguir es seguir profundizando la crisis. De hecho, cuando Keynes habla, nadie le da bola y el Estado sigue sin gastar y la crisis empeora cada vez más. Cuando Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, se da cuenta que Keynes tiene razón o que no le queda otra porque ya le estallaba la mitad del país y decide implementar la política keynesiana, ahí se da cuenta que por lo menos en esas décadas tenía razón. Después vamos a ver que esta teoría entra en crisis, ¿sí? Pero lo estamos viendo en el contexto de 1930. Básicamente lo que explica eso, ¿sí? Explica un montón de ideas de la economía argentina, ojo, o sea, no es que vemos esto porque no explica nada. El debate argentino también se centra entre los neoclásicos y los keynesianos, ¿sí? De hecho, los marxistas son marginales en el debate, ¿sí? No se le da mucha prensa, no tanto como a los neoclásicos. La idea básica de Keynes es justamente esa. Él dice, después, esto es mucho más amplio, hay una teoría del dinero, hay una teoría del valor por detrás, o sea, el libro es extensísimo, pero lo que más me interesaba esto es que la economía puede estar en equilibrio y ese equilibrio no ser de pleno empleo, es decir, que haya gente sin trabajo. Y por otro lado, es que si nosotros dejamos actuar al mercado, el mercado no va a resolver el problema del desempleo, ¿sí? Básicamente por las objeciones que hace acá, la empírica y la teórica, sobre el mercado de trabajo. Él dice, la cantidad de trabajo de la economía no depende de la oferta y la demanda de trabajo, de hecho lo demuestra acá, sino que depende de la demanda global. Y esa demanda global depende de que se infle o se estimule el consumo, la inversión o el gasto. Keynes es partidario de mejorar la inversión. El problema es que dice que si los empresarios insisten en no invertir, es el Estado el que tiene que invertir. Pero no es que es el Estado siempre. Keynes dice, primero tratemos de que inviertan. Generemos las expectativas necesarias para que inviertan. Si aún así no deciden invertir, y bueno, gastemos nosotros. O sea, que gaste el Estado. Pero que alguien haga algo, porque si nadie hace nada, entramos en un mecanismo recesivo y eso termina en mayores grados de desocupación. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta con respecto al modelo, al sistema? Obviamente esto es mucho más amplio que esto. Keynes tiene 10.000 ideas más. Yo traté de exponer por lo menos el primero y el segundo capítulo de su libro, siendo lo más fiel posible a la lectura. Y el último capítulo, donde habla de intervención del Estado. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más con respecto al parcial, o algo, o sobre la clase, díganme, y si no, los libero para mañana. Sí, recordarles que nos reunimos por Zoom, y de Zoom, ahí si quieren se pueden desconectar de Zoom, pasamos la asistencia y hacen el parcial vía EVA, ¿sí? ¿Qué refiere con ese consumo esencial? Consumo de subsistencia, sí. Que el excedente económico no es un concepto tan relevante, pero te lo explico. El excedente económico es lo que queda después de
garantizar la reproducción social de los trabajadores, y lo traduzco, ¿sí? Es decir, garantizarle sus necesidades más básicas para que vaya a trabajar. Comida, vestimenta, casa, ¿sí? Servicios básicos, agua, luz, gas, ¿sí? Eso sería el salario de subsistencia. Es decir, el excedente económico, de alguna manera, es lo que sobra después de eso. Lo que sobra después de haber pagado los salarios de subsistencia. ¿Se entiende? Bárbaro, gracias. No es un concepto relevante, simplemente, obviamente, tenerlo en cuenta. Como el plusvalor, ¿Cómo? Como el plusvalor, sería. Es parecido el excedente económico al plusvalor, es parecido. Pero en realidad no es parecido, pero no es lo mismo, porque el plusvalor lo que está tomando, los conceptos marxistas son bastante diferentes al de excedente económico. Porque es parecido porque el trabajo excedente sería lo que queda por después del trabajo necesario, y ese trabajo necesario sería como el salario de subsistencia. Puede ser similar, sí, puede ser similar, pero obviamente que considerar que el plusvalor es un concepto de Marx de 1887, ¿sí? Y digamos, el concepto de excedente económico que están viendo ustedes es de nuevo, es del 1950 para acá, ¿sí? Barán escribe en 1970 y ese artículo que tiene es 2017. Así que está como un poco cambiado, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, con la unidad 2 tengo una duda del mercado cambiario en el tipo de cambio real. Sí. Yo tengo, no tengo la duda de que si está bien o mal. Que los bienes nacionales se abaratan con respecto a los extranjeros cuando sube el tipo de cambio real. Y los bienes nacionales, ojo, no. Se abaratan con respecto a los extranjeros. Sí, no, pero a ver, el precio determina el tipo de cambio real, no los precios, ¿sí? La determinación se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. No estoy viendo la fórmula, pero la fórmula correcta es, el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por los precios en el extranjero, todo eso sobre los precios nacionales. Sí, pero si vos tenés una inflación nacional, el tipo de cambio real baja, lo cual significa que se aprecia, ¿sí? Si se encarecen proporcionalmente más que los precios en el extranjero, habría una apreciación de la moneda, ¿sí? Una apreciación real, no nominal, ¿sí? Sí, a ver, piense porque es un cociente, digamos, si el denominador sube, el resultado baja. Sí, yo porque tenía en el resumen de la clase de Bruno. Sí, Bruno explicó que estaba mal igual. En Mochón está al revés, que es lo que dije yo. Porque ustedes acá se la tuvieron con Bruno, yo la tuve con el otro curso, perdón. Claro, mirá. En el Mochón y Becker está al revés. El Mochón y Becker se está parando en el lugar del extranjero, por lo tanto tiene todas las variables dadas vuelta. Por eso yo les dije, cuando empecé esta clase, que se guíen por el power, ¿sí? Yo te respondo lo que sería la respuesta correcta. Si a vos te encarecen los bienes nacionales con respecto a los extranjeros, hay una apreciación real del tipo de cambio, es decir, que el tipo de cambio real baja. Sí. Si por el contrario hay una inflación de los precios extranjeros con respecto a los precios nacionales, es decir, los precios extranjeros suben más que los precios nacionales, tenés una suba del tipo de cambio real, es decir, una depreciación, ¿sí? Esa sería como la respuesta correcta. Claro. Ojo que los precios lo que vos dijiste estaba en cierta parte bien, pero vos habías dicho cuando sube el tipo de cambio real se mueven los precios, y es cuando se mueven los precios se mueve el tipo de cambio real. O sea, la causalidad no da igual, ¿sí? Lo que se mueven son los precios y después el tipo de cambio, no al revés, ¿sí? Claro. Y tengo apuntado que dice que puede deberse a una disminución, claro, ahí está, disminución de los precios nacionales, aumento de los precios en el exterior y una suba del tipo de cambio nominal. Exactamente. Y el tipo de cambio nominal se determina o por tipo de cambio fijo, es decir, lo determina el Estado, o se determina por tipo de cambio flexible a través de la oferta y la demanda de divisas, que eso sí está al revés, acuérdense. Sigan el PDF de Bruno o sigan mi PDF en otra, yo di la misma clase, pero en otro curso es lo mismo, ¿sí? Está lo mismo porque las fórmulas son las mismas. Pero el que dio del Banco Central es el que usamos, es el correcto, ¿sí? Ajá. Bueno, eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, cuando hablamos de la apreciación o depreciación, siempre Sí. hay que tener en cuenta si lo están mirando desde el punto de vista de la que del que está en Argentina o del que está afuera, digamos. Claro, nosotros lo estamos mirando desde el punto de vista, digamos, del argentino, ¿sí? Claro. El problema es que los españoles, como Mochoni y Becker, que son españoles, Becker en realidad es argentino, pero está radicado en España, y después un montón de autores, Samuelson y los autores yanquis, lo ven al revés. En vez de preguntarse cuántos pesos necesitan para un dólar, ¿sí? Nosotros nos preguntamos cuántos pesos necesitamos para un dólar. Es decir, 65 pesos, ¿sí? Un dólar. Ellos se preguntan cuántos dólares necesitas para un peso, se preguntarían. O sea, 10 centavos de dólar, no 10, 15, la verdad no lo sé. Con 15 centavos de dólar preguntamos. Entonces ven todo al revés, ¿entendés? O sea, por eso siempre paremos no, cuando digamos apreciación o depreciación, siempre paremos no desde el punto de vista argentino, a no ser que la consigna expresamente les diga de que están parados en otro punto de vista. Pero si no, siempre párense desde el punto de vista nacional, sería, ¿sí? Es como se ve en Argentina, por eso lo damos así, no es que un capricho, sino que si ustedes, si ven, se depreció el tipo de cambio en el titular de un diario, está hablando del punto de vista argentino, obviamente, no en el punto de vista de otro lado. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿alguna otra? Esta pregunta quizá es un poco amplia y compleja, pero de estos, digamos, teorías que vimos en estas 4 clases, la economía que hoy se consideran que trabaja mejor o que tienen mayor éxito, digamos, ¿alineadas a qué están alguna de estas o hay algo nuevo, digamos, o una mixtura? ¿Cómo es la situación? Bien, después, o sea, nosotros los sistemas teóricos, se llama historia del pensamiento, la teoría keynesiana prevaleció hasta 1970. En el día de hoy hay una mezcla rara, hay un debate grande entre marxistas o neomarxistas, se llamarían, en muy poca medida, digamos, porque en realidad, obviamente, no tienen mucha prensa, por razones obvias. Otros post-keynesianos, que son los verdaderos, desde mi punto de vista, los verdaderos lectores de Keynes, y los que lo que hicieron fue perfeccionar a Keynes, porque Keynes al ser alumno neoclásico, Keynes estudió en Cambridge, y Cambridge era la cuna de los economistas neoclásicos. Entonces la economía neoclásica se la sabe de memoria, y eso lo que hace es que mucha de su teoría tenga resabios de la teoría neoclásica. O sea, que tenga resabios de la misma teoría que él está atacando. O sea, que tiene, obviamente, como toda teoría, tiene falencia. Lo que hicieron los post-keynesianos es perfeccionar esa teoría, ¿sí? Post-keynesianos. Y después hay otra teoría, o sea, neomarxistas, post-keynesianos, y hay otra teoría que dentro de esa hay varias escuelas, que sería la síntesis neoclásica, ¿sí? Que lo que hizo la escuela neoclásica, como perdió, muy entre comillas, ¿no?, la batalla contra Keynes, incorporó a Keynes en su análisis. Lo que hizo fue absorber a Keynes. Entonces, de alguna manera, para mí, obviamente, desde mi punto de vista teórico, de una muy mala manera, o sea, el Keynes que se ve en esa teoría no es el Keynes realmente, este Keynes que vimos hoy. Entonces, es eso, la síntesis neoclásica, que políticamente se conoce como neoliberalismo, ¿sí? El post-keynesianismo, ¿sí?, que vulgarmente se le debe conocer como populismo o algo así, lo estoy traduciendo políticamente para que se entienda, no es una traducción correcta igual. Y el marxismo o el neomarxismo, que bueno, no se traduce como nada, sino que queda ahí, digamos. Esos son como, lo estoy resumiendo mucho, y 3 grandes corrientes. Obviamente que después está, por ejemplo, la escuela austríaca, que son los libertarios, que de mi punto de vista están dentro de la síntesis neoclásica, por ejemplo. Después hay marxistas que en realidad son post-keynesianos, entonces están en el medio. Después hay gente que dice que es keynesiana, como por ejemplo Prat Guy, que es un economista argentino, que dice que es keynesiano, pero para mí no es keynesiano, sino neoclásico. El problema es que nadie se dice neoclásico a sí mismo, porque el neoliberalismo tuvo muy mala fama en América Latina, entonces nadie dice yo soy neoclásico, neoliberal. Entonces ahí entra una complicación, después vamos a ver. Entonces todos dicen que son keynesianos, pero no lo son. Digamos. ¿Qué? ¿Qué mala fama sería, digamos, en qué momento o periodo? Y 2001 Argentina, 1999 Ecuador, 1998 Brasil, Chile en el 96, ¿sí? Sucesivas crisis financieras, económicas que dejaron a grandes conflictos sociales. Colombia ahora, no tanto, hace un tiempito.
¿Qué otro ejemplo puedo dar? Bueno, Argentina, la dictadura militar, ¿sí? Claramente era un modelo neoclásico, ¿sí? Bueno, hay varios. La dictadura de Pinochet también, modelo neoclásico. En general, los modelos neoclásicos, después lo vamos a ver, en la historia de América Latina, se instalaron mediante dictaduras militares, por lo cual obviamente no va a tener mala fama. Obviamente va a tener mala fama, perdón. Así que después vamos a debatir qué tan neoclásicos son. A ver, un neoclásico va a decir, no era neoclásico, ¿sí? Y así sucesivamente, el debate teórico es infinito. Por eso no hay que una teoría prevalece sobre otra. Prevalece según las relaciones de poder que hay. O sea, obviamente, si vos le das prensa a los economistas que solamente defienden una teoría, obviamente que va a prevalecer esa, pero no porque tenga razón, sino porque le das prensa, ¿sí? O es la que nosotros vemos. Yo diría que en Argentina, particularmente, el debate es entre los post-keynesianos, ¿sí? Es decir, los que agarraron esta teoría y la perfeccionaron, y los neoclásicos que critican mucho a Keynes y critican mucho la intervención del Estado. Lo que estoy diciendo es en términos muy, muy vulgares, porque en realidad dentro de los neoclásicos se pelean entre sí, y dentro de los post-keynesianos se pelean entre sí, porque obviamente hay cosas en las que difieren. No sé si fui claro. Sí, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, déjenme la asistencia, acuérdense por el chat, vía chat, nombre y apellido, que yo lo guardo y ahora se las paso. Acuérdense lo de la UNR, ponerme entre paréntesis, así ya mañana me acuerdo de pasárselo a Bruno. No, profe, te hago una consulta más que me había quedado acá. Sí, dale. Con la parte de excedente, que justo había preguntado una chica antes, Sí. entre el económico real y el potencial, la diferencia sería que uno sería como más teórico. El potencial, claro, si querés una buena diferencia en lo que estás diciendo. El potencial es a cuánto excedente podrías extraer vos a todo tope. Es decir, la economía laburando con las máquinas 8 horas seguidas o 10 horas seguidas, con los trabajadores 8 horas, 10 horas, es decir, a niveles potenciales. Un producto potencial en economía es cuando la economía labura al máximo, al 100%, digamos, el máximo rendimiento. Obviamente no lo vas a hacer al trabajador laburar 24 horas porque el otro día está fundido, digamos, a horas, digamos, adecuadas, ¿se entiende? Pero el potencial refiere al excedente que nosotros podemos sacar con la economía laburando así. Por eso te entiendo que sea un poco más teórico. El real es el que sacás efectivamente. Eso hay una diferencia. No siempre la economía labura al 100%. Es decir, si tenés trabajadores desempleados, si tenés máquinas sin trabajar, por ejemplo en este momento, ¿sí? Ahí no estás cerca de tu potencial, ¿sí? Primero deberíamos sacarnos del lado del COVID y después ver si llegamos al potencial o no. Pero más allá de eso estás muy lejos. Entonces eso sería el real, la diferencia entre real y potencial. Genial, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, la última, profe. Y no Dale, que vos habías dicho que era importante el rol del multiplicador en el caso de la teoría de la demanda efectiva. Eso depende, era que decía que mientras mayor sea la proporción marginal a consumir, mejor iba a ser el efecto del multiplicador, porque iba a generar... Exactamente. Mayor es la proporción marginal a consumir, mejor es el multiplicador, básicamente porque casi todo tu ingreso va a consumo y no se ahorra nada. Entonces, si yo te doy 100 pesos y vos 90 lo consumís, ese consumo se lo das a alguien, y ese alguien tiene mucha plata. Si tu proporción marginal a consumir fuera 0.8, tenés 80 en vez de 90, y yo corro el riesgo que los 20 pesos restantes te los guardes y no consumas. Y si no consumís, el efecto multiplicador sobre la producción es más chico, ¿sí? Claro, sí. Y ahí viene cuando dice que la demanda determina la oferta y no al revés. Claro, porque en ese caso, ojo, hay dos movimientos que tienes que acordarte ahí. El primero es que aumenta algo autónomo, o la inversión o el gasto, ¿sí? Uno de los dos componentes autónomos, ¿sí? El consumo autónomo déjalo, porque bueno, generalmente es bastante estable, porque es el de subsistencia. Pero bueno, el primer movimiento que vos tenés es la inversión o el gasto. Si no se mueve ninguno de los dos, no se mueve la demanda, ojo. O sea, es decir, que primero para que se mueva la demanda efectiva se tiene que mover la inversión. Después tenés un segundo efecto que tenés que tener en cuenta, que es justamente la proporción marginal a consumir y el efecto multiplicador. Ese aumento inicial, ese efecto primero de la inversión o el gasto, es lo que determina
que te crezca el ingreso y por lo tanto que te crezca el ahorro. Y ahí está, digamos, como vos decís, que dijiste bien, está invertida la ley de Say. Es la demanda, la inversión, la demanda, lo que determina la oferta y no al revés. En el corto plazo, tengan en cuenta los supuestos del modelo, en el corto plazo y con desempleo, ¿sí? Keynes no está hablando de que hay pleno empleo ni nada, porque ahí Keynes no está tan de acuerdo, ¿sí? O sea, por eso hay que tomarlo con pinza. Él está tomando los supuestos de la realidad en que vive. Desempleo de los factores y corto plazo o que puede hacer en el corto mediano plazo, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, chicos, ninguno tiene ninguna más. Yo no, estamos fuera de hora. Bueno, se ven mañana con Bruno. Cualquier consulta al mail, no hay drama, lo voy a tratar de estar más atento que de costumbre. Bueno, un saludo a todos y todas. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.